El tema de hoy es Mike Tyson, el tema de hoy es por cuál razón tres de los principales organismos del boxeo mundial aún no le han retirado su gloria, no le han retirado sus títulos y no lo han expulsado para siempre de la mejor historia del boxeo mundial. Hay razones para hacer esa pregunta, pero antes de responderla, quiero recordar casos en los cuales los organismos que administran el deporte no perdonaron ningún error, ningún abuso por parte de grandes deportistas. Y cuando digo grandes deportistas me estoy refiriendo a figuras del tamaño de Usain Bolt, al cual el Comité Olímpico lo sancionó, lo dejó sin una de las 9 medallas de oro de la prueba de 4x100 en los Juegos de Beijing, cuando fue descalificado por dar positivo en un reanálisis de antidopaje. Me refiero a Lance Armstrong, que era considerado como el mejor ciclista de la historia, ganó 7 veces el Tour de Francia, pero sus glorias fueron motivo de discordia. En 2013 admitió haber utilizado EPO, testosterona y transfusiones de sangre. También me refiero a Ben Johnson, que fue obligado a devolver sus medallas, a Asafa Powell, que también era el rey, pero todo cambió cuando se comunicó que había dado positivo en un control antidopaje, o el caso de Alberto Contador, que en el 2010, durante un Tour de France, fue requerido para que se aplicara un examen antidoping, y casi un mes después de la competencia le comunicaron que su control había dado positivo. Otra importante competidora fue Marion Jones. Ella confesó que mejoraba su rendimiento con EPO y tuvo que devolver todas las medallas que había obtenido desde el año 2000. O la atleta turca Asli Kakir, que fue suspendida durante 8 años por anormalidades en su pasaporte biológico. O el caso del pesista de Kirguistán, Isat Artikov, que se convirtió en el primer atleta en perder una medalla en los Juegos Olímpicos de Río, después de arrojar positivo en una prueba antidopaje. Como también el caso de Svetlana Podobedova, la kazaja, que había ganado oro en los Olímpicos de Londres y tuvo que devolver su medalla porque dio positivo por anabolizante etanosolol. Asimismo, Gabriel Sincrayan, el rumano que ganó bronce en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, en la categoría hasta 85 kilos de halterofilia, dio positivo por dopaje y perdió la medalla. A estos casos debemos sumar el de varios boxeadores, como es el caso de, por ejemplo, Luis Ortiz, el cubano, que en su momento la Asociación Mundial de Boxeo le retiró un título debido a que también dio positivo en un examen antidoping. Y hay muchos casos en el boxeo en que los boxeadores han sido suspendidos por esa razón. También hay otros casos en los cuales todo quedó en un limbo, como cuando en el año 2008 Shane Mosley reconoció que en el año 2003, antes de enfrentar a Oscar de la Hoya, había utilizado EPO genético. No hubo sanción, no hubo nada. Pero el caso que hoy nos convoca realmente supera todo lo ya conocido. Es realmente escandaloso y es un manto negro sobre la honestidad del boxeo como disciplina deportiva. Me refiero a lo que reconoció públicamente en una entrevista por ESPN Mike Tyson, el ex campeón mundial, uno de los verdaderos fenómenos de la categoría mayor, un hombre que ha dejado una leyenda en el boxeo, que es utilizado de ejemplo y además es utilizado como inspiración para muchos boxeadores. Mike Tyson reconoció que utilizó un pene falso para eludir los controles antidopaje, utilizaba orina de su esposa o de sus hijos cuando la misma estaba embarazada para engañar los controles antidoping, y al mismo tiempo, en este tiempo reciente, ha reconocido que él gasta $40,000 en marihuana, que la consume habitualmente. Lo hizo entre risas y lo hizo considerándolo una hazaña que hubiera engañado a los controles. Y Mike Tyson fue campeón de la Federación Internacional de Boxeo,
fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Yo hasta este momento estoy esperando una reacción de alguno de estos organismos que exprese en primer lugar su desagrado por ese reconocimiento y que de alguna manera traten de reparar el daño que esto le hace al deporte. En primer lugar, analizando, reconociendo que Mike Tyson debe recibir alguna sanción. Si tenemos en cuenta que ya no es un boxeador activo, evidentemente no lo pueden suspender. Pero al igual que en otras disciplinas deportivas, es factible que le puedan quitar sus títulos. Es factible que esos organismos reconozcan que este hombre no puede ser campeón. Él no puede ser ejemplo de nada, porque nadie que haya reconocido que se drogaba para realizar peleas de boxeo profesionales merece ser campeón o merece haberlo sido. En tal sentido, reitero la pregunta: ¿cuándo los organismos dirán hasta aquí llegamos? Mike Tyson no fue campeón, él violó las reglas, no merece los títulos, no merece los cinturones y su legado, su leyenda debe quedar en el basurero de la historia. Ojalá que lo hagan algún día, especialmente para que sirva de ejemplo y nadie de esta época piense que está por encima de los reglamentos y de los estatutos y pueda drogarse, engañar, ganar títulos de papel y luego ser considerado una leyenda, un fenómeno, un ídolo y un ejemplo para las nuevas generaciones. Mike Tyson no merece los títulos que ganó porque él mismo reconoció en público y en escrito en un libro que engañó a todos drogándose para ganar aquellas históricas peleas. Ojalá que le quiten todos los cinturones.